el amor que el Padre nos ofrece, que el Padre nos da. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida, que dice, eterna. Y esto es el amor del Padre, es el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, que Dios tiene con esta humanidad, que nos dio al único Hijo que Él tenía, que fue a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, la Escritura dice, que no se pierda, mas tenga que la vida eterna. Ahora, es un privilegio poder llamar, sí, a Dios Padre nuestro. ¿Cuántos llaman a Dios Padre nuestro? Es un privilegio que podamos llamar, sí, a nuestro amado Padre nuestro y encontrar en Dios ese amor protector que todos necesitamos. ¿Cuántos han encontrado en Dios ese amor protector? ¿Cuántos han encontrado en Dios ese amor que muchas veces necesitamos? Ese amor que de pronto sí hace falta y lo encontramos en Él. Sí, y qué privilegio encontrar en Él no solamente el amor, sino el consuelo. Así es de que en esta tarde le damos gracias a Dios por ser Él nuestro Padre, por ser Él quien nos pastorea, nos dirige, ¿sí? Y fíjate lo que dice Juan 3:1. Juan, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice así, Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos, ¿de quién dice? De Dios. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así es de que este es el amor que Él nos ha dado, y hoy tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios. Hemos insistido sobre esto una y otra vez. Yo quiero decirle que por mucho tiempo, yo veía a Dios como un Dios, pero no lo veía como hijo. Y hoy yo veo al Padre, sí, como un padre. Y ya no lo veo como una oveja, sino hoy veo a Dios como un padre. Y yo quiero invitarte que a partir de este tiempo tú veas a Dios como Padre. Ya no lo veas como un Dios, sino tú puedas acercarte a Él como papá. Porque la Escritura dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. ¿De quién? Hijos de Dios. Y qué bueno es que tú puedas dirigirte hoy a Dios como papá y que tú puedas decirle, papá, aquí estoy para darte gloria, para darte honra, para darte alabanza. Proverbios 4, del 1 en adelante. Aquí comenzamos a entrar un poquito en materia. Sí, Proverbios 4, 1 en adelante, 1 al 4. Y mira lo que la Escritura dice. Oíd, hijos, la enseñanza. ¿De quién? De un padre. Sí, y estad atentos para que conozcáis, que dice la Escritura, conozcáis cordura. Pero muchas veces no escuchamos las enseñanzas del Padre. Muchas veces no estamos atentos, no tenemos esa cordura, esa sensatez que el Padre nos pide. Hoy la Escritura te dice, oíd, sí, y estate atento a las enseñanzas que yo traeré a tu vida. Pero muchas veces, ¿cuántos hemos desechado las enseñanzas del Padre que tenemos en la tierra? Muchas veces desechamos las enseñanzas de nuestro Padre terrenal, pero y si tú desechas las enseñanzas del Padre, pues es muy difícil que deseches las enseñanzas de Dios. Es muy complicado que tú las tomes para tu vida. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces somos desobedientes, muchas veces en nosotros, o en muchos hay rebeldía, y no tomamos las enseñanzas que un padre nos da. ¿Cuántos han sido obedientes a sus padres?
¿Cuántos obedecen a sus padres? ¿O cuántos, aquellos que tuvieron papá en su momento, fueron obedientes a las enseñanzas de papá? Y si tú no lo has hecho, pues sí, la gente normalmente, cuando no es obediente a las enseñanzas de un padre, menos lo es a lo que Dios habla a su corazón. Sin embargo, bueno, siempre hay un momento de rectificar. Por eso Proverbios dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Y el Señor te pide que estés atento, que escuches y que estés atento para que tengas cordura, para que sepas cómo manejar tu vida. Versículo siguiente dice: porque os doy, ve lo que hace el Señor. Dice: yo os doy buena enseñanza. Y la enseñanza que nos da Dios es una enseñanza de vida, es una enseñanza extraordinaria. Dice: no desampararéis mi ley, versículo 3, porque yo también, ve cómo lo expresaba, yo también fui hijo de mi padre y fui delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba, dice la Escritura, y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos. ¿Sí? ¿Y dónde está la promesa? Ahí. Dice: guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Qué quiere decir con esto, amados? Que cuando tú y yo guardamos las cosas que el Señor nos indica, ¿sí? Hay vida alrededor nuestro, ¿sí? Hay vida, hay gozo, hay alegría, hay bendición, hay provisión, no hay tristeza, no hay conflicto, no hay problema, porque estás atento a las enseñanzas que Dios te da. Porque si entiendes lo que el Padre quiere hacer con tu vida. Qué importante es poder entender esto. Salmo 103:13. Sí, Salmo 103:13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece también Jehová. ¿De quién? De los que le temen. Y hoy, tristemente, hemos perdido el temor a Dios. Ya no hay temor a Dios. No hay temor a Dios en ningún lado. Dentro de la familia no hay temor a Dios. El temor se ha perdido, sí, afuera, en las calles, se ha perdido el temor a Dios. No hay el más mínimo temor, sí, a Dios. Y aquí vemos algo extraordinario. Cómo es que el Padre se compadece, sí, de los hijos. Muchas veces los hijos a lo mejor se equivocan, pero el Padre es compasivo, el Padre es amoroso. El Padre está dispuesto siempre con los brazos abiertos para un hijo, para una hija, a pesar de los errores, los efectos, los problemas. Y la Escritura dice que también el Señor se compadece ¿de quién? De los que le temen. A veces Dios, si no siendo merecedores de esto, nos muestra misericordia. ¿Estás conmigo? Dios nos da su misericordia y no nos la merecemos, y Dios se compadece de nosotros. Y hacemos cosas que tal vez no son agradables a Dios, y Dios se compadece de nosotros. Y qué bueno es Dios, mis amados, qué bueno es poder tener un Dios así, un Dios amoroso, un Dios eterno que está con nosotros. Ahora, ¿qué es un padre? Bueno, vamos a hablar de lo que es un padre en la tierra, un padre en la tierra, para enseguida hablar de los atributos del Padre. Un padre en la tierra es una combinación de razón, es una combinación de ingenio, de orientación, de amor. Eso es un padre. Es una persona, por ejemplo, si yo recuerdo, ¿cuántos recuerdan al padre cuando les hacía cosquillas? ¿Cuántos recuerdan esto? ¿Sí? Tomaban al hijo y muchas cosquillas. Eso es un padre. Sí, esas cosquillas recibidas tal vez durante la infancia. Un padre es una fuente inagotable de paciencia. Dios mío de mi vida. Los padres tenemos una fuente inagotable, no solamente la mamá, sino el papá, una fuente inagotable de paciencia. ¿Cuántos le tienen paciencia a sus hijos? Y una paciencia que no se acaba. Y dices: ay, Dios mío, Señor, y somos pacientes esperando los cambios. Y eso hace un padre, sí.
una fuente inagotable de paciencia durante la adolescencia. Un padre es una persona que motiva, es una persona que educa, que cuida, que tiene el trabajo, fíjate bien, que tiene el trabajo más importante del mundo, porque nos hace sentir, ¿cómo nos hace sentir el Padre? Nos hace sentir protegidos. Amén. Nos hace tener esa protección. Vamos a ver un video. Quiero que vean un video antes de continuar, mis amados. Dura unos minutos para enseguida, sí, continuar con esto. Papá, hoy quiero decirte lo que siento por ti. Y quiero hacerlo antes de que sea demasiado tarde y me arrepienta por haber guardado lo que llevo muy dentro en mi corazón. Aunque nunca antes lo haya hecho, quiero decirte que te quiero, que te estimo y siento mucho respeto por ti, que vivo orgulloso de ti y que no te cambiaría por nadie en el mundo. Porque aunque pudiera pedirle un deseo a un genio, sin duda, le pediría a ti como mi papá de nuevo. Hoy solo quiero darte las gracias por todo lo que me diste. Gracias por enfrentar tus deberes como padre sin miedo y por aceptar la enorme responsabilidad que significaba. A ti que cuidaste de mí siempre, que te preocupaste por mis necesidades y anhelos. A ti que me cargaste en tus brazos y años después me seguías apoyando en mi niñez. Y es que desde mi infancia te veía como un superhéroe. Y a pesar de que han pasado los años, aún no sigues siendo para mí. Gracias, papá. Y no solo por ayudar a traerme al mundo, sino por hacerlo con deseo, con amor y cariño. Gracias por tus cuentos, por tu paciencia, por tus consejos, por tus historias, por tus regaños, por tus enseñanzas y por tu mano fuerte que me acompañaba y que me enseñaba el mundo. Y es que sinceramente, nunca existió para mí un maestro como tú. Gracias. Gracias por haber estado a mi lado en las buenas y en las malas. Gracias por haber soportado e ignorado mi indiferencia y enojo. Aquellos en mi juventud y en mi niñez. Gracias por tus llamadas cuando estabas lejos. Por esas llamadas que me alentaban y me llenaban de fuerza y seguridad. En verdad, gracias por existir. Gracias por ser real. Porque siempre pude decirle a los demás que yo tengo un gran papá. Gracias por siempre tener tu puerta abierta para mí y por aguantarme y tolerarme cuando nadie más lo hacía. Gracias por estar siempre al alcance de una llamada, cualquier día, a cualquier hora,
listo para reaccionar ante cualquier problema que tuviera. Por eso gracias por todo, papá. Pero más que nada, gracias por todo lo que me enseñaste con tu ejemplo de persona honesta, de hombre trabajador y con tu amor desinteresado de padre. Gracias por los buenos sentimientos que me inculcaste y que tanto aprecio. Gracias por todo eso, porque después de ser grande y hoy en día, por fin he comprendido que el amor verdadero es ese que se entrega, aún sin esperar nada a cambio. Por eso hoy comprendo y hoy valoro lo difícil que es ser papá. Y es por eso que hoy más te recuerdo, te valoro, te extraño y te quiero. Gracias. Gracias por ser mi papá. Nunca te olvidaré. Soy Sergio Melchor y estás en un viaje a la vida. No está aquí, está la luz allá atrás, por favor. Si tu papá ya no está aquí, bueno, hasta el cielo, dile: papá, te mando un abrazo, ¿sí? Y eres y serás importante. Así es de que hoy, bueno, queremos rendirles un reconocimiento a los papás que están aquí. Y muchas veces tal vez no tenemos, hay gente que no tiene el papá que quiere, pero es el que le tocó. ¿Estás conmigo? Es el que le tocó. Es el que Dios te dio. Y si aún lo tienes, bueno, qué bendiciones que tú puedas tener ese papá ahí contigo, ¿sí? Y damos gracias a Dios, amados, por su vida. Y bueno, continuamos con esta celebración. Y bueno, quiero hablarle de algo que es importante, porque muchas personas de pronto se sienten vacías. Esto es algo que está sucediendo en muchos lados, en las familias, en la sociedad, donde hay un vacío que cada vez es más complicado. Hemos visto cómo hoy muchas personas se sienten solas, están solas, se sienten más solas que nunca, sí, y buscan al sentir esa soledad, la aprobación de otros. Muchos buscan la aprobación de los demás a través de alguna actividad, porque hay una soledad. Muchos buscan la aprobación de otros, por ejemplo, en las redes sociales, allá afuera, en alguna actividad. Pero cuando todo lo que tú haces te falla, cuando todo lo que hay alrededor de tuyo te falla, hay un vacío que permanece ahí en tu corazón. Hay un vacío que no lo puedes llenar. Y muchas personas hoy están luchando, están llevando a cabo batallas silenciosas. Algunos cargan ansiedad, otros cargan tristeza, otros cargan sensaciones de que nada es suficiente. Sí, y de pronto la vida es complicada en ese sentido. La Biblia, déjame decirte, nos recuerda, sí, que nuestro valor, qué lindo es esto, no depende, escúchame, de lo que tenemos. Nuestro valor no depende de lo que logramos o de lo que otros piensan de nosotros. Yo quiero
que te quedes con esto en tu corazón, que nuestro valor no depende de lo que los demás digan, no depende de lo que tú has logrado. Nuestro valor, el valor más importante, sí proviene de aquel que nos creó. Proviene del Padre, del Dios de la gloria. Proviene de Dios. Ese es el valor más importante. Y Dios, escúchame, no nos diseñó para vivir atrapados en el vacío. Dios no quiere que tú estés atrapado en el vacío, en la desesperanza, en la tristeza, en la agonía. Dios no quiere eso. Primero de Juan 3:1, el Señor nos habla esto y dice: miren, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Si yo quiero que tú lleves esto en tu corazón, que no estás solo, que no estás sola, que si hay un vacío, que si te sientes sola, si te sientes solo, si está algo pasando en este momento con tu vida, sí, yo quiero que tú puedas entender esto en tu corazón. Eres una hija, eres un hijo de Dios muy amado. Hay gente que se siente para este tiempo confundida, sin rumbo. Pero tu identidad no está ahí. Tu identidad está en el amor de Dios por ti. Ahí es, amados, donde está tu verdadera identidad. Yo por muchos años caminaba sin esta identidad. Y no fue fácil para mí hasta que pude entender que mi identidad estaba en Cristo, que era un hijo suyo. Y cuando entendí esta parte, todos esos vacíos, todos esos traumas que había en mi vida se fueron. Qué importante es esto. Ahora, quiero contarte de algo de algunas estadísticas que sucede. Por ejemplo, el 63% de los suicidios se dan, te voy a decir en dónde, en los hogares donde no hay un padre. El 85% de los niños con problemas de conducta proceden de hogares donde no hay un padre. El 40% de niños en el mundo que están en entidades estatales como guarderías, correccionales, centros de detención de menores, centros de rehabilitación, etcétera, provienen de hogares, mis amados, sin padre. Fíjate la importancia, sí, de que haya un padre no solamente terrenal, sino un Padre celestial en nuestras vidas. Y tenemos que comprender que necesitamos nosotros de un Padre, que necesitamos de Dios y que Él nos hace mucha falta. Mateo capítulo 3, versículo 7 nos habla de esto, de cómo es que el mundo entero sí necesita, Mateo 3, 17, necesita de Dios. Dice, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado. ¿Qué decía? En quien tengo qué complacencia. Y es algo que el Señor dijo a Jesucristo mientras estaba siendo bautizado. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Y esta es la identidad que todos necesitamos tener. Esa identidad de ser hijos de Dios. Necesitamos esta identidad. El Padre dijo de Jesús: Él es mi Hijo. Y hoy el Padre te llama de la misma forma. Y el Padre dice: tú eres hijo mío, tú eres hija mía. Y hoy quiero que te lleves, amado, esta identidad de hijo de Dios. Apocalipsis 20:15. Vamos a Apocalipsis 20:15. Sí, vamos a esta parte de la Biblia. Y fíjate qué sucede cuando no somos hijos de Dios. Dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. ¿A dónde? Sí, al lago de fuego. Por eso es importante
tener la identidad de hijo. Apocalipsis 21-27, ¿sí? Vamos a ir rápidamente. Sí, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. ¿De quién? Del Cordero. Ahora, para un cristiano, su identidad está en Dios. Allí está tu identidad. Podemos decir confiadamente, yo sé quién soy un hijo de Dios, tengo un Padre que me ama, tengo un destino eterno. ¿Cuántos saben que tenemos un destino eterno? Y el destino eterno es estar con Él. ¿Por qué? Porque sabemos para dónde vamos, sabemos para dónde vamos, hacia dónde es nuestro destino. Y yo quiero que tengas muy claro esta parte. Y que hoy tú puedas salir de este lugar con esa identidad de hijo. Pero hoy, tristemente, mucha gente ha perdido identidad. Muchos no se sienten hijos, no son hijos, y ya han perdido una identidad en la cual el enemigo ha logrado engañar a millones de personas. Y esos millones de personas han perdido su identidad en muchas cosas. No tienen una identidad de hijos. Nosotros estuvimos orando. Llevábamos ya algunas semanas orando. El día de ayer se llevó a cabo un desfile en el centro de la ciudad y un grupo marchó por las calles, por muchas calles del centro y con gran algarabía sí desfilaron, marcharon con sus atuendos muy llamativos. Son personas que no tienen identidad. Su identidad no está en Cristo. Y de verdad que oramos. Yo le decía, Señor, ten misericordia. Yo sé que tú los amas y lo que no amas, Señor, es el pecado. Y nos queda muy claro esto. Tú y yo necesitamos tener esa identidad. Y nuestra identidad de ser hijos, hijas, ¿de quién? De Dios. Y qué maravilloso saber que Dios es nuestro Padre Celestial y que Dios nos ama. Es maravilloso eso. Romanos 8, 38 y 39. Yo quiero que tú tengas esto en tu corazón. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Versículo siguiente. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así es de que nada te separe de Dios. Si hay algo que te separa de Dios, ¿qué vas a hacer? Acercarte a Dios con todo tu corazón. Para que Dios pueda caminar contigo. Y qué importante es que Dios pueda caminar con nosotros, pero también el Padre terrenal, el que está aquí, si aún lo tienes, pueda caminar contigo. Hay cosas que en esta tarde yo quiero pedirte que hoy derribes en el nombre de Jesús. El libro de Efesios 6, 2 al 4 nos habla de esto. Efesios 6, 2 al 4 y dice, honra a tu padre. ¿Y a quién más? Y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué, mijo? Con promesa. Así es de que hoy nos manda a honrar a nuestros padres. Yo te pido que honres a tu padre, honra a tu madre. Pero es que, pastor, usted no sabe lo que me hizo, cómo me pide honrar a mí. Honra a tu padre y a tu madre, porque es un mandamiento con promesa. Versículo 3. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Cuando tú honras a tus padres, sí, hay una promesa de parte de Dios. Te va a ir bien y serás de larga vida sobre la tierra. No lo digo yo, la Biblia lo dice. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Sobre dónde? Sobre la tierra. Versículo 4. Y vosotros, padres, dice la Escritura, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos
en disciplina y amonestación. ¿De quién? Del Señor. Así es de que honremos a los padres que están en la tierra. No cometas el error de juzgar a tu padre o a tu madre. No cometas, amado, ese error. Recuerda este mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Y lo que nos corresponde es ir y darles, amado, un abrazo. No juzgues lo que hayan hecho. Porque la Biblia dice que si tú los juzgas, tú no los honras, no te irá bien, pero si tú lo haces, te irá de maravilla. Hay padres que no han sido muy buenos, pero no nos corresponde juzgarlos. Hay un Padre allá arriba en el cielo, quien los va a juzgar. ¿Estás conmigo? Ahora hay quienes tienen un padre, pero no lo honran. Tienen un padre, pero no lo honran, no lo miran, no lo ven, o haces llorar a tu papá por cualquier cosa. Hijos, no hagan llorar a sus padres. Hay padres que se desviven de verdad por sus hijos. ¿Cuántos de los papás, levanten la mano los papás, cuántos se desviven por sus hijos? Te desvives por tus hijos. Yo voy con mis niñas y las abrazo, y de verdad, cuando voy y las abrazo y les quiero dar un beso y se me hacen a un lado, yo siento feo, de verdad, yo siento feo, siento feo, porque amo a mi familia, amo a mis hijos. Así es de que yo les digo a los hijos que están aquí: no hagan llorar a su papá. No los hagan llorar, porque te voy a decir algo: mientras tú haces llorar a tu papá, hay otras que quisieran tener un padre para abrazarlo. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos de los que están aquí quisieran tener a papá para abrazarlo? A lo mejor ya no está. Dices: yo quiero abrazar a mi papá. Y ves a la gente allá afuera y dices: Dios, yo lo quisiera abrazar. Y a lo mejor el papá no es bueno. No lo juzgues. Tú no sabes por qué su vida es así. Tú no sabes cómo fue criado. Tú no sabes lo que él vivió. Tú no sabes lo que hay en su corazón. No sabes, amado. Por eso es importante que tú puedas llevarte esto en tu corazón. Amén. Y quiero compartirte una historia extraordinaria que viene en el libro de Lucas, del capítulo 15, del 11 en adelante. Y es una historia maravillosa, es una historia que todos hemos escuchado hablar. Y esta historia nos habla de un hombre que tenía 2 hijos. 2 hijos que eran muy amados para él. Y la escritura dice en el versículo siguiente que el menor, fíjate bien, el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Eso le dijo: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y entonces dice la escritura que él les repartió los bienes, no solamente al hijo, sino al otro hijo, a los 2 hijos, porque hay una palabra importante que dice ahí, dice: y les repartió los bienes a los 2 hijos. Entonces en el versículo siguiente, sí, dice que no muchos días después, es decir, les adelantó la herencia a los 2 hijos. ¿Estás conmigo? Y dice que no muchos días después, juntándolo todo, ve lo que hizo el hijo menor. Dice que el hijo menor se fue ¿a dónde? A una provincia apartada, y ahí dice que desperdició cada uno de sus bienes. ¿Cómo vivía este hombre? Vivía perdidamente. Si no me importa la vida, yo soy feliz, se fue a un lugar apartado para que nadie lo viera. Y vivía en esa provincia, haciendo lo que él quería y viviendo de una manera
no adecuada. Y cuando hubo, versículo 14, malgastado todo, fíjate lo que pasó, ¿no? Por eso es que hoy debemos ser prudentes. Yo le invito, amado, amada, que seamos prudentes, a que no malgastes, porque de pronto vienen situaciones complicadas. ¿Cuántos recuerdan la pandemia hace 2 años? Hace algunos años, por ahí hablaban de que guardara uno las cosas, de que no fueras tan arrebatado, y nadie lo creyó, y de pronto sí se vino una pandemia. Bueno, hoy la gente habla exactamente de eso. Mucha gente dice que algo fuerte viene terminando el mundial. Esperemos que no, estamos en Cristo Jesús, amén, y Dios es el que nos guarda, pero no malgastes, amado, amada, no malgastes en cosas innecesarias. Y dice que cuando todo lo hubo malgastado, sí, el hermano, vino una gran hambre en aquella provincia, y que inmediatamente le comenzó a faltarle. O sea, ya lo había malgastado todo, se daba la vida de rico, vivía una vida desperdiciada, vivía una vida complicada. Y en el versículo 15 dice que fue y se arrimó uno de los ciudadanos y de aquella tierra, y el cual lo envió, sí, a su hacienda. Le dijo que yo puedo ayudarte y quiero que vayas a mi hacienda y que me cuides a los cerdos. ¡Wow! Cayó muy bajo, porque después de tener un padre con tantas propiedades, un padre, un hacendado, un hombre rico, sí, él desperdició todo lo que el padre le había dado, sí, y ahora estaba siendo enviado a una hacienda a apacentar cerdos. Y deseaba, dice el versículo 16, llenar su vientre de algarrobas. Deseaba eso que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, era tanta el hambre que tenía, mis amados, tanta el hambre que tenía, que ¿sabes qué? Que se quería comer la comida de los puercos. Qué fuerte es eso, cuando una gente no tiene que comer, cuando una gente no tiene que llevarse a la boca. Y hemos visto infinidad de gente en las calles, de pronto, ¿no?, buscando comida por ahí en los lugares. Por eso es que cuando tú veas en alguien en necesidad, ¿qué es lo que vas a hacer? Darle de comer. Un día mi esposa me hizo una observación, tiene toda la razón. De pronto me encontré un hombre en la calle que no había comido, se veía mal, y le dije, véngase, amado, ven, yo le voy a dar de comer. Y lo llevé a la cocina, y a donde vivo. Está en la parte alta de la casa. Y el hombre no se veía bien, pero le dije, no, amado, ven, vamos a comer. Y mi esposa me dijo, está bien, está muy bien, pero no lo conocemos. Estoy yo, están tus niñas. Mejor si le quieres dar de comer, me dijo, hubieras dicho y le pongo un lonche, ¿no? Dice, pero no hagas eso. Y dije, ok, tienes toda la razón. Pero que tu corazón siempre esté dispuesto para ayudar al que lo necesita. ¿Estás conmigo? Para ayudar a la persona que lo necesita. Por aquí este hombre de pronto le fue mal porque se fue a cuidar cerdos y dice que nadie le daba de comer. Y imagínate cuánta hambre tenía, que quería comerse la comida de los puercos. Un día mi hija, de broma, la chiquita, se comió una croqueta de perro, ¿no? Y me dice, a ver, dice, voy a probar a qué sabe, dice, esta comida. Dice, y la probaba, y digo, ¿a qué sabe? Pues no sabe tan mal, me decía, ¿no? Digo, pero imagínate cómo sabrá. ¿Cuántos quieren saber a qué sabe la comida de cerdos? Yo creo que nadie, ¿verdad? Este hombre quería comerse, sí, la comida. Versículo 17 dice, y volviendo en sí. Qué importante es esta parte. Había tenido una vida complicada, había gastado toda su herencia, la había desperdiciado en vicios, en muchas cosas. Y la escritura dice que este varón, volviendo en sí,
Quiere decir que tú y yo necesitamos volver al inicio de las cosas. Detenernos cuando sabes que cuando estás mal. Detenerte, volver al inicio y decir, Señor, reconozco que he fallado, reconozco que no hay algo bueno en mi vida, reconozco, Señor. Y qué hermoso es cuando vuelves nuevamente, sí, a un estado de conciencia que te va a llevar a hacer las cosas diferentes. Y la Escritura dice que este hombre volvió en sí. Y fíjate, dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores sí hay en la casa de mi padre? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen la abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero muchas veces, discúlpame, nuestras malas decisiones nos llevan a cometer este tipo de errores, ¿cierto? Errores que son más complicados porque has tomado una mala decisión. Si tú has tomado malas decisiones, es tiempo de volver. Y es tiempo de volver y decirle, Señor, quiero volver a la casa de papá. Y tal vez tú, amado, amada, en este momento no hayas desperdiciado una herencia. Tal vez no hayas pasado lo que él pasó, pero tal vez estás pasando otro tipo de problemas. Tal vez estás pasando una enfermedad, un conflicto, un problema en casa, un problema en el matrimonio, un problema con los hijos. Estás batallando con algo. Y tal vez estás allá afuera peleando con la misma vida. Estás allá afuera peleando, queriendo resolver las cosas. Y hoy te invito a que tú puedas volver en sí, que tú puedas entender que hay un Dios que te está esperando con los brazos abiertos. Y que hay un Dios que está listo para recibirte. Y fíjate lo que dice en el versículo 18. Dice el joven, me levantaré e iré. ¿A dónde? Sí. Y me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuántos han pecado en contra de Dios? Levante su mano. Es tiempo de decirle, papá, yo reconozco que he pecado. Reconozco, Señor, que he pecado contra ti una y otra vez. Reconozco que me he equivocado. Y ve, amado, en el versículo 19, la forma en que le decía, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Muchas veces así nos sentimos, no nos sentimos dignos de estar en la presencia de Dios. Pero hoy el Señor te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Hoy eres llamado mi hija, hoy eres llamado mi hijo, y qué hermoso es sentirnos hijos. Por eso dice el versículo 20 que levantándose, fíjate lo que dice, vino a su padre. Y vio la actitud del padre. Fue una actitud hermosa que nos enseña cómo es que el padre nunca abandonó a su hijo. El padre nunca, escúchame, no le cerró la puerta ni de su corazón ni de su casa, a pesar de lo que hizo, ¿quién? El hijo. Porque el hijo se había gastado todo. Y este fue un padre. Tenemos que aprender mucho de esto, que no se rindió ante su hijo. ¿Estás conmigo? Yo quiero invitarte a que no te rindas con tu hijo. No te rindas, madre, con tu hijo. Hermana, no se rinda. Hermana Manuela con su hijo, no se rinda. No se rindan con sus hijos. Dios va a hacer algo extraordinario en la vida de sus hijos, en su ser amado, en su familiar. Porque el Padre no cerró su corazón. El Padre estaba listo, y dice la Escritura que levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos, mira, el Padre lo estaba esperando. Y fue movido a misericordia. Y dice que el Padre corrió, se echó sobre su cuello
¿Y qué más hizo, amados? Lo abrazó y lo besó. Qué lindo, ¿verdad? Así es de que mientras tengas a tus hijos, abrázalos, bésalos, aunque estén grandotes. ¿Cuántos tienen hijos grandotes? Bueno, no importa que estén grandotes, besuqueados. ¿Sí? No importa. El Padre lo perdonó. ¿Estás conmigo? Versículo 21. Y inmediatamente le dijo: Padre, ¿ve lo que le dijo? Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Él reconocía que se había portado mal. Ya no soy digno de ser llamado. ¿Qué le dijo? Tu hijo. Versículo 22. Pero el padre dijo a su siervo, fíjate, no le contestó lo que el hijo le dijo. Solo el padre le dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado. ¿En dónde? Y calzado en sus pies. Lo vistió de dignidad. Le dio un anillo. El anillo significa autoridad. Le dio calzado. El calzado es seguridad. El calzado es protección y cuidado. Le devolvió la autoridad de hijo. Que en el versículo 23 dice: y tráiganme el becerro gordo, el más gordo, y mátenlo, y hágalo, y vamos a hacer fiesta. Porque mi hijo, dice, muerto, ¿cómo? Muerto era. Y ha revivido. Se había perdido. ¿Y qué dice? Y fue allá. Wow. Y así es el Padre. ¿Sí? No importa por dónde andemos, no importa lo que hagamos, no importa si hemos hecho las cosas mal, no importa, mis amados, el Padre siempre está listo para recibirte con esa misericordia y ese amor que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se sienten amados por el Padre? Qué hermoso es saber que el Padre nos ama. Y quiero que te quedes con esto. Si tú estás pasando por algo, hoy yo quiero pedirte: vuelve en ti. No cometas el mismo error. Acércate a tus padres, a tu madre, a tu padre. Hónralos para que te vaya bien. Si no hay una relación correcta con los hijos, acércate a los hijos. Se acuerdo, ten cordura y tengamos esa relación de padre e hijo, esa relación extraordinaria. Amén. Quiero darle unas indicaciones a los papás rápidas, son muy rápidas antes de orar. Indicaciones importantes que necesitamos hacer. Mateo 6:33, rápidamente, dice, si tú las quieres anotar, si no ves el video, pero dice, esta es indicación para los papás: mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas, ¿qué? Es decir, ¿qué vamos a hacer los papás? Poner las cosas de Dios en primer lugar. No el trabajo, no tu casa, no el fútbol, por ejemplo, sino Dios en primer lugar. Amén. Efesios 5:20, rápido. ¿Sí? Efesios 5:20, ¿sí? Amar, creo que es 26, a ver, ve si el 26, mejor, si no, regrésate al 20. Regrésate uno menos. Ahí, aquí, ok. Si es 25. Dice: maridos, segunda indicación para los hombres. Maridos, amad, ¿a quién? A vuestras esposas, a vuestras mujeres. ¿Qué vamos a hacer los hombres? Vamos a amar ¿a quién? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por quién?
Por ahí. Segunda indicación, ¿qué vas a hacer? Amar a tu esposa. ¿Sí? Amor no es trabajar todo el tiempo, es amar a tu esposa. No es dar a los hijos todo lo que ellos quieren, sino lo que necesitan. Y ellos necesitan el tiempo. ¿De quién? De papá. ¿Ok? Así es de que hay que apreciar el tiempo que tenemos con los hijos amados. Y hay que vivir cada día como si fuera el último con la familia. Lucas 22, 46. Y les dijo, Lucas 22, 46, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis. ¿En dónde? En tentación. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Ahí está. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Y dice, orad sin cesar. Hoy, una indicación más, vamos a depender completamente de Dios. Amén. Quiero que dependas completamente de Dios. Vamos a confiar en sus promesas. Vamos a entender lo que el Señor quiere. Necesitamos que los padres ahora se conviertan en los líderes espirituales de su casa. Hoy oro para que eso, para que los padres que están aquí se conviertan en esos sacerdotes de su casa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos a ver este video. Sí, y oramos. Y quiero entregarles un detalle pequeño a los papás. Pero quiero que vean este video. Y bueno, damos gracias a Dios por los que nos ven en redes sociales. ¿Sí? Feliz día a los papás, donde quiera que nos vean, ¿sí? Y que Dios bendiga su vida. Amén. Mientras cierran la transmisión,